Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Más Pitch con JP, con quien le habla. Tenemos hoy día a un invitado, vamos a hablar de mucho idioma hoy día. Estamos con Carlos Aravena, CEO y cofundador de Políglota. Muy bienvenido. Hola JP, ¿cómo estáis? Todo bien, todo bien. Qué bueno tenerte acá. Sí, bien. Hace un poco de frío, pero estamos bien. Hace más frío que en México, por lo menos, donde estuviste viviendo hace un tiempo. Así es, 4 grados Celsius hoy, así que Mira. vamos a tener que hacer un podcast bien caliente esta vez. Esperemos que así sea. Vamos al grano. Oye, bueno, Políglota. No quiero ser yo quien diga qué es lo que es Políglota, así que ese elevator pitch, y voy a tener que cambiar mi introducción porque estoy diciendo lo mismo en todos, pero ese elevator pitch que le has dicho probablemente a muchos inversionistas, a mucha gente, cuéntanos qué es lo que es Políglota. Muy simple, Políglota es la plataforma de aprendizaje de idiomas online donde vas aprendiendo un idioma de manera real, conociendo personas. Y la gracia es que te sientas como si estuvieras en un café en Nueva York conversando con 4 o 5 amigos y un coach, que no es el típico profesor, sino que un coach que te va apoyando y te va dando feedback de manera instantánea a ti y a tus compañeros. Entonces, como lo mismo que estar en el extranjero, pero después del trabajo, con un café, con una cervecita, estudiando un nuevo idioma. ¿Y cuántos idiomas tienen en la plataforma? Hoy día tenemos inglés, italiano, alemán, español para extranjeros, portugués, hay varios idiomas, somos políglotas. ¿Y tú hablas alguno? Yo hablo inglés, Ya, inglés. pero cuando comenzamos políglota yo no hablaba inglés. Ya. Entonces, es bien loco, pero comenzamos políglota a finales del 2009. Mucho tiempo. Harto tiempo. Oye, y espérate, y además tú eres como agrónomo o estudiaste agronomía. Vamos así, retrocedamos harto. ¿En qué minuto, emprendes o siempre tuviste emprendimiento hasta que sale Políglota? Cuéntanos esa historia. A ver, yo ingresé a la universidad, me fue bien. Entré a agronomía porque me gustaban las ciencias, me gustaba el campo un poco. Y cuando ingresé a la universidad, segundo año, me di cuenta que no me gustaba la carrera. Y me puse a tomar muchos ramos de varias materias. Siempre desde chico, de la historia, nunca me había imaginado no teniendo mi negocio. Entonces sabía que en algún momento iba a resultar. Y en la universidad empecé a emprender. Partí con una empresa de clases particulares que mandaba alumnos de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile a hacer clases a niños. Entonces los papás me compraban horas de clase. Y esto lo partí el 2009. Y ahí había tomado varios ramos en la universidad y sentía que yo no hablaba nada de inglés. Y no me entraba la materia cuando nos pasaban y tenía que leer los papers, era un dolor de cabeza. Dije, ¿qué puedo hacer? Y ahí empecé a tomar algo que se llamaba Tandem. Que cuando venía una alumna extranjera o un extranjero, ella me enseñaba inglés y yo le enseñaba español. Y lo pasaba súper bien. Bueno, de esta empresa de clases particulares me echaron. ¿De tu empresa? Sí, era una empresa con amigos, me echaron. Y dije, ya, a ver la forma, ahora emprendo. Entonces tuve 2 caminos. Uno, que de la empresa que me echaron dije, esta carrera de agronomía sin duda no la voy a terminar. Habían pasado ya varios años y yo estaba nadando en la universidad, literalmente porque me había metido a la selección de natación. Entonces con eso podía empezar a tomar ramos de lo que quisiera. Y tomar ramos de negocios, de psicología, de diseño. Me pasé nadando por la universidad. Y dije, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Me retiro? Tenía la presión también de mis papás. Es decir, bueno, puede ser sin título. Pero cuando estaba emprendiendo, y una de las cosas que agradezco, es que me encantó. Y como que entendí cómo se emprendía. Entendí cómo hacer el marketing. Era una empresa chiquitita que aparecía en todos los medios en ese momento. Y dije, bueno, aprendí. Entonces me echaron y dije, ya, la única forma de poder salir rápido es hacer lo mismo que ya sé hacer.
y monté otra empresa de clases particulares, pero me quedó un bichito diciendo como, ¿sabéis qué? En los idiomas pasa algo. Esto no está siendo normal. No hay un curso, no, todo es un curso de idioma. Entonces tenemos que hacer una cosa más. Y yo vivía en un hogar de estudiantes con mi amigo y socio, José Manuel Sánchez. Y le dije, José, tengo una idea. Tenemos que hacer algo con idiomas. Y José hace mucho tiempo me había dicho, Carlito, si tú vas a emprender de nuevo, yo quiero ser tu socio. Ya, pues. Y le conté esta idea que se llamaba Políglota. Pero era muy diferente al Políglota de ahora. Lo que queríamos hacer era una red social de idiomas que tuviera, que por un lado tuviera clases, intérpretes, traducciones, que fuera como una central de idiomas, y que en el recreo esos alumnos que estuvieran se iban a juntar en un bar a hacer intercambio de idiomas. Ya. Y partimos esta empresa que desde el primer día se llamó Políglota. Y resulta que la central de idiomas no nos resultó para nada. O sea, no fuimos capaces de vender una sola clase de idiomas. Pero por otro lado, la red social que queríamos armar empezó a aprender. Empezó a aprender y a juntar personas. Y para hacer este lanzamiento de esta red social, que esto es muy entretenido, como vivíamos en esta casa de estudiantes, donde habían 70 estudiantes, me acuerdo que entre José y yo le pedimos la contraseña de su Facebook a todos los amigos que vivían en la casa. Estamos hablando del 2000. Claro, época Facebook. Época Facebook, 2010. Y armamos el primer grupo de idiomas. Entonces a todos les enviábamos invitación y armamos este primer grupo de idiomas. Entonces partimos con una comunidad como de 5.000 personas. Y nos hacíamos llamar la primera red social de idiomas del mundo presencial. Manso nombre. Y dentro de eso fue muy gracioso porque empezaron a escribirnos personas que eran amantes de los idiomas y que habían vivido en el extranjero y querían mantener el idioma. Y nosotros dijimos, bueno, empecemos a generar los primeros voluntarios. Y ahí nos escribió una chica y dijo, oye, me interesa, ¿qué están haciendo? Y nosotros le dijimos, bueno, queremos juntarnos en un bar, hacer intercambio de idiomas, ¿quieres ser voluntaria? Y ella dijo, sí, ya. Pero no quiero que sea inglés, quiero que sea italiano. Y pusimos fecha, juntamos 7 personas un día en un barcito en Providencia. Nosotros estábamos felices con José y decíamos, bueno, mira, juntamos 7 personas. La hicimos. Hicimos 7 personas. Y a la semana siguiente nos dice ese mismo grupo, dijo, oye, nos gusta la idea, queremos hacerla en inglés. Ya, empezamos a armar un grupo en Facebook en inglés, ¿no es cierto? Ya no llegaron 7 personas, llegaron 50. ¡Wow! Dijimos, aquí está. Bueno. Y empezamos a hacer este negocio, que no tenía un modelo de negocio, sino que empezamos a hacer una red social, a ver cómo funcionaba. ¿Y qué pasó? Que empezó a crecer. Muchos extranjeros llegaban, entraban al grupo en Chile, y cuando se iban a sus países nos escribían diciendo que querían armar otra red social, otro grupo. Y empezó a crecer, y a crecer, y a crecer. Llegamos a juntar a más de 300.000 personas, a más de 100.000 personas en 300 ciudades, 36 países. Wow. Esto, ¿qué año estamos hablando? Entre el 2010 y el 2015. ¿Y ahí cómo monetizaban? ¿Cobraban? ¿O cómo...? No, ahí, ¿qué hicimos? El 2012 entramos a Guaira, postulamos con la promesa de seguir creciendo. El 2014 un fondo alemán que se llama Montagne Nazca invierte en nosotros, también con la promesa de que íbamos a seguir creciendo. Y levantamos $300.000. Sin modelo de negocio, JP, sin nada. El problema fue que al no tener modelo de negocio, las lucas se acaban. Y nosotros ya llevábamos 5 años con este proyecto. Que solamente se llamaba Políglota y juntaba personas en bares. Y el 2015 teníamos 10 personas contratadas y cachamos que no teníamos plata. No nos quedaba plata. Y que era imposible levantar una inversión nuevamente. Dijimos, bueno, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Lo bien que hicimos fue de crear comunidad. Lo bien que hicimos fue que entendimos que para aprender un idioma se necesita una instancia social, una instancia que
que haga que las personas puedan disfrutar del idioma, pero no aprendimos a monetizar. Entonces ahí fue el primer gran quiebre o la primera gran crisis que tuvimos. Y dijimos, bueno, tenemos dos opciones. O quebramos, morimos, y cada uno ya empieza a emprender, o hacemos un cambio de negocio y hacemos lo que siempre dijimos que no íbamos a hacer, que era cobrar. Que es súper obvio, sí. Pero es que era una red social. Y dijimos, veamos, paqueticemos, porque esta forma, nosotros habíamos probado muchos modelos de negocio y no nos resultaba nada. Dijimos, ya no es una red social de intercambio de idiomas, sino que ahora pongámonos a enseñar idiomas. ¿Por qué? Porque mucha gente iba a los grupos de idiomas y no seguía yendo porque decía, oye, esto no es para aprender, esto es para practicar. Ok. Dijimos, bueno, cambiemos todo nuestro modelo. De la noche a la mañana nos quedamos con los tres founders. Al final, Nico se integra como el 2013 a Políglota. Nico fue en salida. Quedamos los tres founders. Dijimos, bueno, cambiemos todo el modelo, pongámonos a enseñar idiomas. Habíamos generado mucho material durante prácticamente 5 años y sin querer queriendo teníamos prácticamente un método de aprendizaje. Dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Empecemos a juntar personas ya no en un bar, sino que en una cafetería. Ya no que lleguen 50 personas, sino que lleguen 5 o 6 personas. Y en vez que sea un voluntario, pongamos un profesor que luego se llamó coach. Y partimos. Un poco hackeando los Starbucks. Ya. Llegaba, entonces, las personas armamos planes de clase, donde la gente nos compraba horas de idioma. Y la idea era que fueran en cafés. Entonces los primeros cafés fueron los Starbucks. Y a la mala. Llegábamos, el profesor se sentaba, llegaba 20, 30 minutos antes de la clase, reservaba las sillas. ¿Sí? ¿Se veía un café por lo menos? Se pedía un café y llegaban los alumnos. Y los alumnos asistían. Y la gente nos compraba diferentes planes de clase. Y eso empezó a picar de nuevamente. Y el primer mes, esto fue octubre del 2015, vendimos nuestras primeras 150 lucas. 3 alumnos nos compraron. Wow. Después de 5 años, 3 personas nos habían comprado 150,000 pesos. ¿Ya? $150. Y al mes siguiente, ya no eran $150, sino que eran 2 millones de pesos. Y dijimos, por fin, por fin. Saliendo un poco de la crisis, estamos monetizando. Y ahí empezamos ya a crecer, a ir muy, muy fuerte. Empezamos en Chile. El 2018, mis socios José y Nico, el mismo día tomó un avión, uno a México y el otro a Perú, a abrir oficina, a abrir el negocio. Siempre habíamos pensado que teníamos que ser globales. Nunca he pensado que somos un emprendimiento pequeño para un solo país. Al contrario, tenemos que ser globales y eso da lo mismo con qué negocio sea. De abajo, así que con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pensamos siempre global. O sea, desde el principio, desde el día 1 de Políglota. Y empezamos, y nos empezó a ir súper bien. Crecimiento muy fuerte entre el 2016 y el 2020. Tuvimos 4.000 alumnos que se juntaban en diferentes cafeterías. Ya habíamos cerrado un acuerdo con Starbucks prácticamente el 2020. A inicio del 2020, nos había costado mucho, mucho tiempo. La idea era que todos los baristas le íbamos a hacer las clases de inglés para que nos atendieran en inglés y nos reservaban la mesa, porque la promesa para esos estudiantes era sentirte como si estuvieras en un café en Nueva York, conversando con 4 o 5 amigos y un coach que va guiando la sesión. Entonces ya teníamos lista la alianza con Starbucks. Hasta que llega la crisis, ¿no es cierto? La pandemia. Y ahí todo se nos va a la cresta. Éramos un equipo de 70 personas en Políglota, full time. Teníamos más de 350 coaches dando clases en Santiago, Lima y Ciudad de México. Y cerca de 2.000 alumnos activos. O sea, 2.000 alumnos que habían pagado que estaban tomando clases. Y de la noche a la mañana, todo cerrado. Todo cerrado. Y eso para nosotros fue terrible, obviamente, porque nosotros no éramos una empresa que era tecnológica. Loco decirlo, pero nos decíamos que éramos una startup sin tener tecnología. Entonces, porque juntábamos personas de manera presencial.
y se nos va todo al carajo. No sabíamos qué hacer. Los planes de irnos a lo online nunca habían estado porque siempre estuvimos creciendo año tras año. Y éramos una empresa rentable, pero con toda la capacidad disminuida porque no teníamos ninguna cafetería. O sea, hoy estábamos dando prácticamente, no sé, habríamos tenido unas 200 cafeterías y todas cerradas. ¿Qué hacemos? Y ahí, 15 de marzo, con unas caras terribles de no saber qué mierda hacer, dijimos, bueno, vámonos a lo más obvio. Empezamos, teníamos un pequeño equipo de tecnología que se desvivió 2 semanas pasando toda nuestra apuesta a lo online. Por otro lado, nosotros hablando con los clientes, con los coaches, diciendo, oye, espérennos, por favor, espérenos. Me acuerdo de estar escribiendo un mail para todos los alumnos diciendo, por favor, espérenos. Queremos que sigas aprendiendo, vamos a buscar la forma. Danos tiempo. Y esas 2 semanas fueron terribles porque básicamente estábamos creando un nuevo producto sin saber si nos iba a resultar. Y con un equipo de 70 personas, que no es menor, en 3 países. Y ahí cambia todo Políglota. Cambia realmente todo Políglota. Cada país tenía una estructura local, que pensaba local. El equipo de Santiago pensaba en Santiago, el otro en Lima y otro en Ciudad de México. Y la pandemia nos hizo que toda la estructura cambiara a ser una estructura global. Y salimos el 1 de abril con un nuevo servicio, muertos de miedo, sin saber si iba a resultar o no iba a resultar. Y nos resultó. Nos resultó ese abril, esperábamos ventas por $5,000 máximo. Y no vendimos 5,000, vendimos $100,000 ese mes. Y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Fue un golpe de suerte o seguimos? Y seguimos hincando el diente en ese producto que era un MVP que estábamos sacando. Y después lo fuimos complejizando cada vez más. Y empezamos a salir de la crisis. Y esos 2,000 alumnos que nos esperaron, que me atrevo a decir que solamente 2 personas nos pidieron devoluciones. 2 personas, que era porque habían perdido el trabajo y recién habían comprado, ni siquiera habían tomado el producto. Y salimos. Y esos 2,000 alumnos de poco se fueron metiendo al online. El asunto es que entre la pandemia y ahora ya no tenemos 2,000 alumnos, tenemos 40,000 alumnos. Wow, o sea, la pandemia para ustedes fue... O sea, los tuvo 2 semanas probablemente en un lado. Pero también ahí yo creo que lo que muestra Carlos, y es muy bueno, es la capacidad de reinventarse. O sea, ustedes desde que partieron en el 2009 ya se han reinventado 2 veces. O sea, tuvieron la primera crisis porque no sabían monetizar y la segunda porque es la misma crisis que tuvo probablemente todo el mundo. Entonces eso creo que es muy entretenido. Ahí empezaron, bueno, además de desarrollar tecnología, y ya efectivamente eran una startup per se, y entraron a YC. Entramos a YC. Pero ustedes no venían tanto del mundo startup, No. del mundo tecnología. ¿Cómo se enteran? ¿Quién los ayudó a postular? ¿Cómo entraron a ese mundillo? Básicamente YC era un sueño y que lo habíamos tenido hace mucho tiempo. O sea, queríamos ser realmente una startup. Queríamos ser una empresa tecnológica y siempre hemos tenido ese pensamiento de ser una empresa global. Y YC era nuestro Harvard, ¿cachai? Ya, perfecto, ¿Sí? perfecto. Y queríamos estar ahí, po. Y postulamos, obviamente, el último día. Por primera vez nunca habíamos postulado porque nos dimos cuenta que por fin teníamos un modelo que era escalable y que tenía olor a exponencialidad, que es lo que busca cualquier startup, ¿cierto? La exponencialidad, el crecimiento exponencial. Y justamente ese año, el 2020, después de la crisis, empezamos a tener un hockey stick, un palo de hockey, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, es tiempo de postular. Postulemos. Postulamos el último día porque era una decisión y bueno, y quedamos a la primera. Y ahí, ¿con quiénes coincidieron? ¿Qué aprendizajes te llevaste? Nos llevamos... ¿Se fueron a ir? Ah, no, era pandemia. Era pandemia, lo tuvimos que tomar online. Fue una muy buena preparación porque, como te digo, siempre habíamos tenido este pensamiento global. YC nos sirvió para saber cómo había que hacer una empresa global. El cómo. Porque la gana siempre lo tuvimos, pero el cómo no sabíamos. Y ahí nos topamos con los fundadores de Airbnb, nuestro mentor era Michael Siebel,
que fue increíble trabajar con él. Y aprendimos el cómo. Y lo más importante que YC era como es un programa para founders, pero que chorrea a toda la compañía. ¿Por qué? Porque nos hizo cambiar la mentalidad. De tener una organización que se planificaba para el año, que crecía de una manera lenta, nosotros empezamos a planificarnos netamente semana a semana, para generar crecimiento semana a semana. Y eso significa que hay que generar crecimiento día a día. Y era una locura. ¿Por qué? Porque había que prepararse para que después del programa de YC había que levantar la ronda de inversión. Entonces, para eso necesitabais por lo menos tener un crecimiento súper loco. Y todo el equipo, o sea, que las 70 personas que eran en ese minuto, full trabajando. O sea, esos 3 meses los trabajamos a concho. Generando crecimiento, generando ventas, alumnos, wow, una locura. Creando nuevas tecnologías. Y terminamos reventadísimos después del programa de YC. Súper reventado. Porque en verdad era como que le pusiera ahí, no sé, una cantidad de energía a la empresa como nunca antes. Pero obviamente eso tampoco es sano. Porque estaba todo el mundo estresado. Pero nos servía porque queríamos levantar una ronda de inversión. Nuestra primera ronda de inversión. Y ahí nos empezamos a presentar a los fondos. Con todo el FOMO de que tiene Y Combinator. Y yo me sentía con el autoestima súper alta. Porque íbamos súper bien. Y lo que más nos gustó fue que dentro de los fondos invierte en la Universidad de Harvard. Que tiene YC nos presenta a la Universidad de Harvard y el Fondo de Educación de la Universidad de Harvard nos invierte directamente. Y nos pone poquita plata, pero para nosotros fue como una locura que para una empresa de educación le invirtiera a Harvard. Me hay en el pecho. Imagínate, imagínate. Y nos invierte Harvard, nos da el sí, y después yo tenía reuniones con los fondos. Y aquí te voy a contar una anécdota buena. El día anterior a que nos invierte Harvard, llega mi cuñado con un polerón de Harvard. Y le digo, oye, ¿dónde compraste ese polerón? En la feria, me dice. Oh, dámelo. ¿Cómo te lo voy a dar? Sí, dámelo. Bueno, nos acaba de invertir Harvard y está bonito tu polerón. Ya, perfecto. Un poco simbólico. Y después yo al día siguiente tenía reunión con un fondo. Adivina qué me puse. El polerón. Y les digo, me siento con una autoestima gigante. Y les digo, sí, porque nos acaba de invertir Harvard. Y por Zoom se veía todo el polerón de Harvard acá. Y levantamos en una reunión cerca de $500,000 solamente por un FOMO gigante ante el inversionista. Y así terminamos la ronda de inversión, donde levantamos 2.5 millones. ¿Quiénes entraron ahí? Ahí entraron algunos fondos chilenos, entraron fondos de Estados Unidos y un fondo mexicano. Y fue una locura, o sea, como un poco la inversión. Y ahí empezamos ya a crecer full. No nos habíamos metido efectivamente a esta forma de ir levantando dinero hasta que ya empieza nuevamente otra crisis ya el año pasado, muy fuerte, que los fondos prácticamente se secan, no invierten, y las empresas que estaban justamente en crecimiento empiezan a sufrir ya algún tipo de crisis, porque eso efectivamente hace que estés gastando más de lo que esté entrando. Y eso ha hecho que varias startups hoy día cambien su mentalidad a crecer de una manera mucho más pausada, enfocada obviamente en rentabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy día. Oye, Carlito, y nosotros, o sea, nosotros, digo, la gente que está fuera de Políglota, hoy día ha visto Políglota por Copano o por videos virales. ¿En qué minuto también ustedes dicen, ok, tenemos que, bueno, somos algo B2C, tenemos que ser muy masivos, busquemos un rostro o él los busca a ellos? ¿Cómo nace esta estrategia de estos videos virales de la alianza con Copano? Sí, nos encanta el marketing. O sea, creo que para nosotros hay dos cosas. Primero, tenés que tener un muy buen servicio, sentirte orgulloso del servicio que tienes.
Obviamente siempre lo estamos mejorando, pero sabemos que tenemos este product market fit, ¿no es cierto? Que esta empatía del servicio con el cliente. Ya la tenemos. Entonces dijimos, bueno, JP, hay una guerra por adquirir usuarios. Literalmente. O sea, toda empresa se mete a esa guerra por adquirir un usuario. Ese usuario tiene que venir, ojalá, con el costo más mínimo posible, ¿no es cierto? O sea, que adquirir un usuario te cuesta lo menos posible. Nosotros dijimos, bueno, tenemos un servicio que es muy, muy bacán, donde la gente está aprendiendo, pero también estamos en un mercado que es muy agresivo marketeramente. O sea, tenemos la competencia que está saliendo prácticamente en todos lados, ¿no? Y nosotros también queremos hacernos conocidos. Y ahí empezamos a ver distintas estrategias, efectivamente, de marketing, que, que, que puedan mostrar nuestra propuesta de valor. O sea, lo que hacemos de una manera muy ingeniosa, de una manera muy soft, de una manera muy relajada, como lo hacemos nosotros. Y ahí empezamos justamente a trabajar con Copano, con los chicos de Doblado. Vienen otras sorpresas ahora pronto de lo que estamos haciendo. Con Copano estamos trabajando en una serie donde él va a interactuar con las personas en Nueva York. Entonces vienen hartas cosas como bien interesantes de marketing muy disruptivo porque queremos salir a competir. Queremos salir a ganar mercado. ¿Con quiénes compiten? Porque hoy día, claro, ustedes tienen esta plataforma que en el fondo sigue con la misma alma social de juntarse, pero hoy día es online. ¿Quiénes son sus competencias? ¿Cualquier proveedor de clases de idioma? Cualquier proveedor de clases de idioma, Ya. sí, efectivamente. Y hay bastante. O sea, yo entro al mercado en México y hay por lo menos 15 big players jugando. Pero a nosotros nos gusta eso. O sea, a mí me gusta mucho la competencia, me gusta mucho competir sanamente, diferenciándome todo el tiempo. Y, y creemos que nosotros sí podemos competir. O sea, mantenemos hoy día ese comportamiento de querer agarrar mercado, de querer salir al mundo. Con mis socios, con la empresa, vemos cada vez Asia más cerca. No se nos ve como algo lejano, al contrario. Sé que vamos a estar ahí en un par de años, sé que vamos a estar en Europa, sé que vamos a estar en Estados Unidos, porque ten- tenemos un producto que realmente impacta en el usuario, que logra aprender un segundo idioma o tercer idioma, que es un producto muy natural, no inventamos la rueda, al contrario, necesitamos que ese alumno se sienta motivado, que estudie, que asista a las clases, porque esa es la clave. No es una inyección que donde entráis nivel básico en inglés y salís C. Al contrario, no. Pero necesitamos que ese tiempo que está el usuario esté aprendiendo, lo pasa bien, va conociendo diferentes personas de todo Latinoamérica. Entonces, por eso creo que tenemos un producto muy robusto en ese sentido, que impacta, y por eso cuando hablamos de crecimiento y de imaginarnos cómo vamos a hacer, veo distintos continentes súper cerca. Hablando más de ti, bueno, lidera una empresa que hoy día tiene, ¿cuántas personas? Hoy día somos 120. 120 personas, una familia también. Pero además eres muy activo en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, pero también ahora te hemos visto incursionando en TikTok. Em, Sueles tirar consejos, anécdotas, de repente cosas muy chiquititas de 3 4 frases, pero que al parecer a la gente le hacen sentido. ¿Por qué viene? ¿Cuál es el origen de eso? ¿Cuál es tu motivación para hacer eso? Am, a mí me interesa mucho poder dar de vuelta la mano. Y, y siempre me gusta ser muy cercano. Así como nuestro producto, muy relajado. eh, y creo que a la gente le gusta. Partí con LinkedIn porque cada cierto tiempo tengo ciertos pensamientos y me gusta compartirlo. Y, y creo que también es una forma de mostrar que el emprendimiento está lleno de errores, estamos llenos de incendios por todos lados, de que somos muy humanos en lo que estamos haciendo, de que nos podemos efectivamente equivocar, de que un emprendedor puede quebrar en algún minuto, y eso hay que mostrarlo. De que
los emprendedores tienen familias por detrás también, que no es fácil compatibilizar. Entonces trato de hablar de muchas cosas justamente para poder mostrar que, primero, que se puede, dos, que hay que mantenerse estudiando todo el tiempo, justamente para poder ir creciendo, y tres, que somos de carne y hueso, no, para nada un emprendedor es un superhéroe, al contrario, está lleno de errores, con la única diferencia que los reconoce esos errores y trata de cambiarlos. Entonces, me ha gustado mucho esa, como poder interactuar, saber que hay más gente que está en la misma y que a veces, oye, ese mensaje me hizo clic, encuentro toda razón, gracias. Lo de levantarse temprano también ha sido bien gracioso. A eso quería ir, porque claro, además hoy día, los capítulos aquí no salen esta misma semana, entonces esta semana se está hablando de lo que pasa en Gran Hermano y este personaje de Gran Hermano que dice que se levantaba a las 5 de la mañana y este libro también que dice El que club de las 5M. Claro, el club de las 5 de la mañana. Y tú efectivamente te levantás a las 5 de la mañana. Pero hace mucho rato. Ya, cuéntanos tu rutina. Hace mucho rato. A ver, ¿cómo nace esto? Cuando empecé a ser papá, sentía que entraba al trabajo muy colapsado. No entraba con la mente fresca. Entonces dije, bueno, ¿qué hago para poder lograr entrar motivado, con la mente fresca, anticipado? También creo que es súper importante anticiparse a diferentes situaciones. Dije, a ver, si me estoy levantando a las 7 a.m., está siendo imposible, porque ya 7 a.m. tengo que preparar desayuno, levantar a los niños muchas veces, después ir a dejarlo al colegio, y después no tengo ni un rato para mí. 9 a.m. ya empiezan las reuniones, full, y ahí me perdí. Dije, bueno, tengo que ganar tiempo. Dije, la única forma es levantarme más temprano, nada más, sin haberme leído ningún libro, ninguna cosa. Y dije, ya, pues, voy a empezar. Y partí levantándome súper temprano, como un cuarto para las 5, generalmente ya estoy despertado. Y entro, pero no me pasa eso como que a las 7 así cagado de sueño. No, al contrario, a las 5 ya estoy on fire. On fire. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a programar el día, a leer todos los días un poco, aprender una cosa nueva. Así que lo tengo muy, muy mentalizado. Ver todas las cosas para preparar las reuniones que tengo, que eso también es súper importante. Planificarse, y después ya entro a las 7 como si fueran las 9 de la mañana a ir a dejar a los niños al colegio, etcétera. Pero llego on fire a la pega. ¿Cachai? Oye, y aquí una pregunta que en verdad es más personal, doméstica, podéis no contestarla si queréis, pero cuando te suena el despertador a un cuarto para las 5, ¿qué te dice tu señora? Lo pago en un segundo. Ya, te despertáis rápido. Así, pum. Ya. No alcanza a despertarse. Sí, no alcanza ni a despertarse. No alcanza a despertarse. Okay. No, pero es muy rápido. Y en verdad me levanto así, pero me acuesto temprano. Porque si a las 12 de la noche estoy despierto, mi rutina se va a las pailas. Claro, no. O sea, a las 10 de la noche... Sí, pues a las 10 de la noche ya estoy durmiendo. Ya, bueno, tenés hijos chicos además, entonces... Sí, pero nace desde esa concepción de buscar un tiempo para mí, porque no lo estaba teniendo y entraba muy, muy colapsado, muchas cosas, con poca preparación. En cambio aquí es como 2 horas para programar el día, por lo tanto sé que las reuniones van a llegar preparadas, tengo mucho pulso del negocio, estoy estudiando algo nuevo, estoy muy contento, aprovecho también de hacer un poquito de ejercicio, entonces creo que es una muy buena forma. Y yo lo que recomiendo siempre es como, no es necesario levantarse a las 5 de la mañana, lo que es necesario es que tengáis por lo menos 1 o 2 horas para ti, dentro del día. Y eso te va a hacer mucho más feliz, con eso vas a poder tener una mente mucho más clara, mucho más sano también, porque al final lo que hacemos en ese tiempo es poder pensar en uno. Oye, tú contaste, estas 3 crisis que tuvieron. Sí. La primera porque no tenían modelo de negocio, la segunda por la pandemia y la tercera porque iban creciendo fuerte y empieza esta sequía de capital. Y hablando de la tercera, que es más reciente, más contingente, en que además tú decías que venías con el autoestima muy alta porque te invirtieron ciertos fondos, ahí el Harvard, pero en el pecho... ¿Cómo tú y tu equipo, pero tú como líder, que eres el CEO,
lidias, no sé si te habían dicho, lidias con esto, como que empecé a decir, chucha, se nos están acabando los fondos y quizás no están haciéndome follow-on los fondos que me levantaron antes porque no le está gustando cómo estoy creciendo? Ese minuto que probablemente fue el año pasado, ¿cómo lo viste? Difícil, fue súper difícil porque veníamos creciendo, invirtiendo mucho, mucho dinero. Y nosotros teníamos que levantar una ronda también el año pasado, fuerte. Y esa ronda, pudimos levantar un porcentaje de esa ronda. Entonces los planes que teníamos de crecimiento fuerte, un poco se vieron disminuidos, po. Y tuvimos que cambiar la mentalidad, po, a mentalidad a rentabilidad. Entonces ese cambio de mentalidad no es fácil. Y no es solamente un cambio de mentalidad, sino que un cambio de organización, de crecimiento. Y claro, para nosotros fue un momento súper difícil porque se nos cayeron algunos fondos que teníamos ya listos. Y eso fue un balde de agua fría. Porque no era fácil. Detener la máquina no es fácil, bueno. Es súper difícil. Tú estás invirtiendo mucho dinero, generalmente estás invirtiendo también en personas. Y de la noche a la mañana decís, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque la empresa tiene cierto ritmo de crecimiento y tenemos que buscar rentabilidad, o si no, estamos fritos. Entonces fue también un balde de agua fría para nosotros. Efectivamente tuvimos que un poco hacer también layoff, no masivo, pero sí tuvimos que hacerlo. Y lo que más nos duele es que detrás de esos layoffs también, de esos despidos, hay familia, hay historia, hay sueños, y los tuvimos que hacer. Y está bien hacerlo. Y lo importante es que hoy día el equipo con el que estamos, un equipo que también es bien fuerte, bien resiliente, efectivamente las crisis para atrás que habíamos tenido nos dieron mucha experiencia. Nos dieron mucha experiencia y hoy día estamos full foco rentabilidad con la empresa, creciendo de una manera no ultra acelerada, pero sí creciendo a nuestro ritmo. Creo que una de las cosas que nos pasó el año pasado fue que aprendimos a reconocer el ritmo de crecimiento que teníamos que tener, no comparándonos con ninguna otra empresa, sino con nuestro propio ritmo. Y hoy estamos enfocados justamente en que ese crecimiento sea estable, no va a 1000 por hora, pero sí va a una velocidad decente, tranquilos, y con un producto que va impactando, bueno, que creo que eso es lo más importante. La gracia de nosotros es que nunca se paró la máquina, como a algunas startups sí les pasó. Entonces, que se le cayeron clientes, por ejemplo, o inversiones. Entonces, ¿qué hacíamos? He seguido nadando. Nosotros siempre seguimos nadando. Entonces, tuvimos que hacer, sí, lo hicimos igual que muchas startups. Fue doloroso, ultra doloroso, porque también no solamente hacemos una empresa que sea cercana con el cliente, sino que para que pase eso, todo es cercano. Todo es cercano. Nosotros en Polibrio tenemos una estructura horizontal, donde nos conocemos, donde cualquiera puede hablar con cualquier otra persona. Y en la mayoría de las empresas, cuando tienen estructuras horizontales, cualquier tipo de despidos duele mucho, porque nos conocemos. Pero también, por otro lado, todos sabíamos que era necesario hacerlo. Y siempre fuimos muy brutalmente honestos a la hora de poder apagar cualquier incendio. Hoy ya pasando a quizás cosas más felices del emprendimiento, porque claro, hemos hablado de las crisis, que creo que es súper importante reflejarlo, que esto no es un mundo de un cuento de hadas, de hecho muy lejos de eso, pero ¿cómo es la cultura ustedes dentro de los momentos entretenidos? ¿Qué es lo que te preocupas de que pase dentro de Políglota? ¿Qué anécdotas entretenidas le ha pasado o con clientes o con inversionistas, tipo el polerón de Harvard? ¿Con quiénes te ha tocado estar y recibir feedback? A ver, con historias de clientes tenemos muchas historias.
desde parejas que se han formado, gente que se ha reunido en distintos países. Típico, no sé, entráis en un grupo de políglotas y tenéis 5 o 6 nacionalidades perfectamente en un grupo. Desde un coach que puede estar en África dando clases, hasta alumnos en Argentina, en Estados Unidos, en México. Entonces, muchas veces las personas cuando toman vacaciones se juntan con sus compañeros y nos envían fotos y lo pasan muy bien. Y me acuerdo que una de las anécdotas que me tiene más como preocupado en su momento, fue que había una persona, un cliente, que me escribe por LinkedIn. Y me dice, Carlos, necesito conversar urgente contigo. Y yo también trato de cualquier tipo de comentario, de servicio, bueno o malo, siempre estoy respondiendo. Al final soy postventa también. Y ya, entonces empiezo a preparar, veo el caso, qué les habrá pasado, pero el tipo era muy, muy serio. Necesito juntarme y reunirme contigo. Ok, dame tu teléfono, le escribo. Y yo medio nervioso también, porque sé que cuando un cliente está enojado, están enojados. Llamo, y lo llamo por teléfono, le digo, hola, ¿qué tal? Carlos, necesito contarte lo siguiente. Nada, empecé a aprender inglés con ustedes. Tenía un sueño. Siempre, toda mi vida he soñado con estudiar en el extranjero. Empecé a estudiar con ustedes. Ya prácticamente llevo 1 año estudiando. Y salió aceptada mi MBA en Colombia. Así que puedo cumplir el sueño. Y en verdad aprendí inglés con ustedes. ¡Wow! ¡Wow! En Buena Colombia. anécdota. Y hoy día él está cursando su MBA en Colombia. Qué buena, qué buena, qué buena. Entonces, ¿quién más? Bueno, mi corazón está feliz. Impactamos, realmente un impacto. Y como te digo, no se inventa la rueda. Al contrario. Queremos que nuestros alumnos estén tomando el curso porque es la base para poder aprender. Y con respecto a cultura, tratamos de hacer una organización cercana, o sea, horizontal, donde cualquier persona puede hablar con cualquiera. Siempre decimos estamos a un Slack de distancia. O sea, nos comunicamos por la plataforma Slack toda la organización. Y lo otro, feedback todo el tiempo. No esperamos tener la encuesta o el análisis al término del año para saber cómo estuvo tu comportamiento. No. O sea, los líderes dentro de la organización y cualquier persona te puede dar feedback en cualquier momento. Si yo la cago, cualquier persona me puede decir, Carlos, sabes que quiero conversar contigo porque la cagaste. O dijiste una cosa que está errónea. Y eso es bacán. Y eso lo hemos mantenido cuando éramos 3 personas entre los socios. A hoy día que somos más de 100, lo tenemos todavía. Y cuando seamos 1000, lo vamos a seguir teniendo. ¿Y qué viene ahora ya para ir cerrando? ¿Qué viene ahora para Políglota? Bueno, vamos a sacar varios productos. Tenemos productos en base a inteligencia artificial. Ya Políglota tiene su algoritmo de inteligencia artificial, donde te vas juntando con personas en base a intereses en común. Pero ahora estamos con toda la inteligencia artificial en base al ChatGPT. Vamos a estar sacando algunos productos para nuestro usuario, para nuestro alumno. Seguimos también muy fuerte con el crecimiento en México. Creemos que también es lo que viene en Políglota. Y próximamente algunas cosas bien interesantes en temas de marketing también que van a estar bien graciosas, muy, muy buenas. Y eso es lo que te pareciera, y aquí ya con esto te suelto, pero pareciera que a ti en verdad lo que te gusta, más te gusta de esto es el marketing, es hacer cosas en redes sociales. Tú en verdad te metís de cabeza en las campañas, buscáis tú a la gente. Sí, yo me siento en la mesa de marketing. Me encanta, creo que lo he hecho desde el principio. Y entiendo muy bien el mercado. Sé lo que se necesita y si no, estoy todo el tiempo también estudiando, pero entiendo también que una empresa tiene que adquirir usuarios, tiene que buscar esos usuarios, tiene que enamorar a los usuarios. Tenemos el producto que enamora a los usuarios, entonces hay que salir al mercado a buscarlos. Por eso te decía que estábamos con una especie de guerra, entre comillas, pero en verdad es la batalla que vivimos siempre.
adquirir usuarios y mostrarles que tenemos el mejor producto. Buenísimo, Carlito, muchas gracias. ¿Cómo la gente puede contactarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Por LinkedIn, Carlos Aravena. Yo creo que por ahí ya nos pueden buscar y siempre uniéndose a poliglota.org. Listo, muchas gracias y bueno, gracias por contarnos tu historia de éxito y fracaso. Así es, ningún problema. Y espero también que para todo el que nos esté viendo, emprender se puede. Es difícil, todo el mundo lo dice, porque es verdad, pero se puede. Hay que mantenerse estudiando, pero si estudias, eres más feliz. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.